Hola a todos, mi nombre es David, y tengo 42 años, o al menos los tenía cuando mi vida dio un vuelco tan inesperado como un trueno en un cielo azul de verano. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que, para bien o para mal, redefinió por completo mi existencia, mi matrimonio y mi concepto de familia. Nunca imaginé que nuestro 10º aniversario, el día que debía ser una celebración de amor y compañerismo con mi esposa, Laura, se convertiría en el catalizador de la mayor tormenta de mi vida. Una tormenta que, irónicamente, y con el doloroso paso del tiempo, terminaría por mostrarme quién era yo realmente, que merecía y, sobre todo, la sorpresa que yo también tenía reservada para ellos. Poco sabía Laura, y menos aún mi suegro Ricardo, el alcance de lo que sus acciones desatarían en mí. Si alguna vez se han sentido ignorados en su propia casa, dados por sentado hasta el punto de la invisibilidad, o si una fecha que atesoraban con el alma se vio empañada, casi profanada, por las decisiones egoístas de otros, entonces esta historia, mi historia, podría resonar profundamente con ustedes. Me pregunto cuántos de ustedes han llegado a un punto de quiebre similar. Déjenme saber en los comentarios desde donde me están viendo, desde qué rincón del mundo escuchan estas palabras, y si alguna vez se han encontrado en una encrucijada donde el silencio ya no era una opción. Les agradecería enormemente que le dieran al botón de me gusta, si sienten una conexión con lo que voy a relatar, y que se suscriban para más historias donde la vida, con sus giros inesperados, nos pone a prueba y nos obliga a redescubrir nuestra propia fortaleza. Pero antes de llegar a ese punto de inflexión, a ese momento cargado de una tensión casi palpable en el que todo cambió para siempre, permítanme ponerlos en contexto. Necesitan entender el terreno sobre el cual se sembraron las semillas del conflicto, porque la sorpresa que mi esposa y mi suegro me tenían preparada en nuestro 10º aniversario no surgió de la nada, fue, más bien, la culminación de una larga serie de concesiones silenciosas, de límites difuminados y de un amor que, por mi parte, había estado dispuesto a ceder demasiado terreno en nombre de una paz que resultaría ser ilusoria. Laura y yo nos habíamos conocido en la universidad. Ella era vibrante, llena de una energía contagiosa, con una risa que podía iluminar la habitación más oscura. Yo, más reservado, encontré en su torbellino una alegría que me complementaba. Nos enamoramos con la intensidad propia de la juventud, y durante los primeros años, nuestro matrimonio fue un refugio, un espacio donde ambos nos sentíamos vistos, escuchados y valorados. Construimos un hogar, no solo con ladrillos y cemento, sino con sueños compartidos y la promesa tácita de ser el ancla del otro. Compramos una casa en un barrio tranquilo, una casa que representaba años de mi esfuerzo y dedicación en mi trabajo como ingeniero de software, un nido que imaginé lleno de risas y recuerdos felices solo nuestros. Sin embargo, con el tiempo, una sombra comenzó a crecer, sutil al principio, casi imperceptible, pero insistente. Esa sombra tenía nombre, Ricardo, el padre de Laura. Ricardo era viudo desde hacía varios años, un hombre que, bajo una fachada de encanto campechano, escondía una necesidad de control y una habilidad innata para posicionarse como el centro del universo de Laura. Ella, siendo hija única, sentía una devoción filial que rozaba la obligación absoluta. Lo adoraba, y cualquier necesidad o deseo de Ricardo, por pequeño que fuera, se convertía en una prioridad incuestionable para ella. Yo, queriendo ser un buen esposo y un yerno comprensivo, al principio no le di mayor importancia. ¿Qué tiene de malo que una hija quiera a su padre?, me decía a mí mismo, tratando de acallar esa pequeña voz interna que me advertía de un desequilibrio. Hubo innumerables ocasiones. Fines de semana que habíamos planeado para nosotros dos, cancelados en el último minuto porque Ricardo no se sentía bien y necesitaba que Laura fuera a hacerle compañía, solo para encontrarlo perfectamente animado viendo el fútbol cuando llegábamos. Vacaciones soñadas pospuestas porque coincidían con alguna fecha que Ricardo consideraba importante para él, aunque fuera el aniversario de la muerte de su perro de la infancia. Cenas románticas interrumpidas por sus llamadas, que Laura siempre atendía, sin importar la intimidad del momento. Yo sonreía, asentía, comprendía. Es su padre, me repetía como un mantra. Está solo. Y así, poco a poco, nosotros, comenzó a sentirse como un Laura y Ricardo, y también David, si queda espacio. Nuestra casa, mi santuario, el lugar donde esperaba desconectar del mundo y conectar con mi esposa,
también se vio gradualmente invadida. Ricardo tenía llave, por supuesto. Por si hay una emergencia, había dicho Laura. Pero las emergencias parecían incluir quedarse sin azúcar, necesitar ayuda para programar la televisión o, simplemente, aparecer sin avisar los domingos por la mañana cuando yo solo anhelaba un poco de paz y privacidad con mi esposa. Yo había invertido tanto en esa casa, no solo dinero, sino también mi tiempo y mi ilusión. Cada mejora, cada rincón, lo había pensado para nuestro bienestar como pareja. Pero cada vez más, sentía que las decisiones sobre nuestro espacio vital se tomaban con Ricardo en mente, no conmigo. Y así llegamos a nuestro 10º aniversario. Había reservado en nuestro restaurante favorito, aquel donde celebramos nuestro primer año juntos. Tenía un regalo especial para Laura, un collar que sabía que le encantaría. Estaba ilusionado, esperanzado en que esa noche pudiéramos reconectar, recordar por qué nos habíamos elegido. La atmósfera en el restaurante era perfecta, luz tenue, música suave. Laura se veía hermosa. Por un momento, sentí que éramos solo nosotros dos de nuevo. Pedimos el vino, brindamos. Le entregué mi regalo y sus ojos brillaron. Parecía feliz. Entonces, justo cuando el camarero traía los aperitivos, ella tomó mi mano, su expresión cambió a una seriedad que me heló la sangre, y dijo, con una naturalidad que me desgarró por dentro, David, cariño, tenemos que hablar de algo importante. Papá va a mudarse con nosotros. Hizo una pausa, como esperando mi asentimiento inmediato. Ya lo hemos hablado él y yo, y es la mejor solución. Su casa ya es muy grande para él solo y necesita a alguien que lo cuide más de cerca. Así que he pensado que podría quedarse en el cuarto de invitados, aunque quizás deberíamos considerar darle nuestra habitación, es más grande y tiene el baño en suite, sería más cómodo para él. Me quedé sin palabras. El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un tintineo agudo que pareció resonar en todo el restaurante. Sentí como la sangre se me retiraba del rostro. ¿Nuestro aniversario? Este era el momento que había elegido para soltar una bomba así. ¿Lo hemos hablado él y yo? ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en esa ecuación? El sabor del vino se volvió amargo en mi boca. La comida, que momentos antes anticipaba con placer, ahora me parecía un montón de ceniza. ¿Cómo? ¿Cómo que se muda con nosotros? Logré articular, mi voz apenas un susurro. ¿Y cuando pensaban consultarme? Creí, por un instante fugaz, que era una broma de pésimo gusto, una prueba extraña. Pero la expresión resuelta en el rostro de Laura me dijo que no había nada de divertido en esto. Bueno, lo estoy haciendo ahora, no, respondió ella, con un ligero tono de impaciencia, como si mi pregunta fuera una molestia. No es algo que realmente necesite mucha discusión, David. Es mi padre. Está envejeciendo, se siente solo. ¿Qué esperabas que hiciera? Dejarlo desatendido. Su voz se elevó un poco, atrayendo una mirada curiosa de la mesa vecina. Se recompuso rápidamente, bajando el tono, pero no la firmeza. Ya está decidido. Vendrá en unas 2 semanas. Solo tenemos que hacer algunos arreglos. Decidido. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco ominoso. Decidido por ella y por Ricardo. Mi opinión, mis sentimientos, mis necesidades, eran, una vez más, irrelevantes. Nuestro 10º aniversario. El día que se suponía que celebraríamos nuestra unión, se había convertido en el día en que me di cuenta de que mi voz había sido completamente silenciada en mi propio matrimonio, en mi propia vida. Sentí un frío glacial extendiéndose por mi pecho, una mezcla de incredulidad, dolor profundo y una rabia que comenzaba a bullir lentamente bajo la superficie. El hermoso collar que yacía sobre la mesa entre nosotros de repente parecía un símbolo de todo lo que estaba mal, un gesto de amor mío, recibido con una noticia que pisoteaba la esencia misma de nuestra relación. La noche, que había comenzado con tanta esperanza, se había desmoronado en un instante. Y mientras Laura comenzaba a detallar con entusiasmo los pequeños cambios que tendríamos que hacer en casa para acomodar a su padre, yo solo podía pensar en una cosa: esto no podía seguir así. Esto tenía que parar. Pero en ese momento, la magnitud de la tarea me pareció abrumadora. La cena de aniversario terminó siendo una tortura silenciosa.
Apenas probé bocado, el nudo en mi estómago era demasiado apretado. Laura pareció no notar, o eligió ignorar, mi estado de ánimo sombrío, absorta como estaba en los planes para la llegada de Ricardo. Hablaba de cómo podríamos reorganizar el estudio para que él tuviera un pequeño salón privado, de si deberíamos instalar barras de apoyo en el baño, de cómo sería, agradable, tenerlo cerca todo el tiempo. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi piel. ¿Agradable para quién? ¿Para ella? Ciertamente no para mí. ¿Nuestra habitación? ¿Estaba realmente considerando cedérsela? La idea de dormir en un cuarto más pequeño, mientras un intruso, por muy padre de mi esposa que fuera, ocupaba nuestro espacio más íntimo, me resultaba intolerable. El viaje de regreso a casa fue en un silencio tenso. Yo conducía, mis nudillos blancos aferrados al volante, mi mandíbula apretada. Laura tarareaba suavemente una canción de la radio, aparentemente ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Una vez en casa, la fachada de normalidad se desvaneció. Mientras ella se preparaba para dormir, todavía hablando de listas de cosas por hacer para la llegada de su padre, yo me quedé en la sala, mirando la oscuridad a través de la ventana. La rabia inicial había dado paso a una profunda tristeza y a una sensación de traición que me oprimía el pecho. Al día siguiente, intenté abordar el tema con la mayor calma posible. Esperé a que tomáramos el desayuno, un ritual que solíamos disfrutar juntos los fines de semana. Laura, comencé, mi voz sonando más frágil de lo que pretendía, necesitamos hablar seriamente sobre lo de tu padre. Ella levantó la vista de su taza de café, una expresión de ligera irritación cruzando su rostro. ¿Otra vez con eso, David? Pensé que había quedado claro anoche. Papá viene, y eso es todo. No, Laura, no está todo, repliqué, tratando de mantener la firmeza. No está nada claro para mí. No me consultaste. Tomaste una decisión que afecta nuestra vida, nuestro hogar, nuestra privacidad, nuestra economía, sin siquiera preguntarme qué pensaba o cómo me sentía. ¿Te parece justo? Justo, soltó una risita incrédula. David, estamos hablando de mi padre. El hombre que me crió, que me dio todo. ¿Y tú me hablas de justicia? Lo justo es que ahora yo cuide de él. Siempre supiste lo importante que es para mí. Creí que me apoyarías, no que me pondrías obstáculos. Sus ojos comenzaron a humedecerse, y supe que estábamos entrando en el territorio del chantaje emocional, un terreno que ella manejaba con maestría. No se trata de no apoyarte, Laura, ni de no querer a tu padre, intenté razonar, aunque sentía que mis palabras caían en saco roto. Se trata de nosotros, de nuestro matrimonio. Nuestra casa es nuestro espacio. ¿Has pensado en cómo va a cambiar nuestra dinámica? ¿En la falta de intimidad? ¿En que Ricardo tenga acceso a cada aspecto de nuestra vida cotidiana? ¿En el estrés adicional? Mencioné el espacio, como nuestra casa de 3 habitaciones, aunque cómoda para 2, se sentiría abarrotada con un tercer adulto viviendo permanentemente. Mencioné las finanzas, aunque Ricardo tenía una pequeña pensión, sabía que muchos gastos recaerían sobre nosotros. Oh, por favor, David, exclamó ella, ahora con lágrimas rodando por sus mejillas. No seas tan egoísta. ¿Privacidad? ¿Intimidad? Es mi padre, no un extraño. Y en cuanto al dinero, ya lo resolveremos. Siempre te preocupas demasiado por esas cosas. A veces pienso que te importa más el dinero que las personas. Esa acusación me dolió profundamente. Yo, que había trabajado incansablemente para darnos una vida cómoda, para construir ese hogar que ahora sentía amenazado. Egoísta, repetí, mi propia voz comenzando a temblar por la ira contenida. ¿Soy egoísta por querer tener un matrimonio donde las decisiones importantes se toman en pareja? ¿Soy egoísta por querer proteger el espacio que hemos construido juntos? Laura, esto no es un obstáculo, es una preocupación legítima sobre el futuro de nuestra relación. La conversación no llegó a ninguna parte. O, mejor dicho, llegó al mismo punto de siempre, las necesidades de Ricardo eran supremas, y mis sentimientos eran secundarios, si no completamente irrelevantes. Laura se encerró en su postura de hija abnegada y me pintó a mí como el insensible, el que no entendía el sagrado deber filial.
Durante los días siguientes, el ambiente en casa se volvió gélido. Laura comenzó a hacer preparativos para la llegada de Ricardo con un fervor casi desafiante. Compró sábanas nuevas para el cuarto de invitados, empezó a vaciar un armario para él, incluso llamó a un carpintero para pedir presupuesto para instalar esas barras de apoyo en el baño, todo sin dirigirme una palabra sobre ello, como si yo fuera un mueble más en la casa. Me sentía cada vez más marginado, un extraño en mi propio hogar. Las noches se convirtieron en un suplicio. Daba vueltas en la cama, mientras Laura dormía a mi lado, o fingía hacerlo, en un silencio sepulcral. La distancia entre nosotros crecía con cada hora que pasaba, un abismo helado que se abría en el mismo lecho que habíamos compartido con tanto amor durante una década. Me preguntaba cómo habíamos llegado a esto. ¿En qué momento había cedido tanto terreno que ahora mi voz era inaudible? Unos días después, intenté hablar directamente con Ricardo. Pensé que quizás, si le exponía mis preocupaciones de hombre a hombre, podría entender. Fui a su casa con la excusa de ayudarle con algo. Estaba sentado en su viejo sillón, viendo la televisión. Le ofrecí un café y me senté. Ricardo, comencé con cautela, Laura me comentó sus planes de que te mudes con nosotros. Y aunque entiendo que ella quiera tenerte cerca. Él me interrumpió, sin apartar la vista del televisor. Ah, sí. Laurita es una buena chica. Siempre lo ha sido. Ya era hora de que se ocupara un poco de su viejo. Su tono era casual, pero con un deje de suficiencia que me irritó. Bueno, es una decisión importante, continué, y nuestra casa no es tan grande. Me preocupa un poco la falta de espacio, la privacidad de todos. Ahora sí me miró, y en sus ojos vi una chispa de lo que interpreté como astucia, o quizás solo la simple convicción de quien está acostumbrado a salirse con la suya. Hombre, David, no seas así. Soy viejo, ¿dónde más voy a ir? Tu casa es grande, mucho más grande que este cuchitril. Y Laura quiere que esté allí. A estas alturas de mi vida, solo quiero un poco de comodidad y no estar solo. No creo que sea mucho pedir, ¿verdad? Jugó la carta de la víctima con una naturalidad pasmosa, la misma que usaba con Laura. Cualquier intento de explicarle mi perspectiva sería interpretado como crueldad. Salí de casa de Ricardo sintiéndome aún más frustrado y solo. Era evidente que él no iba a ceder ni un ápice. Contaba con el apoyo incondicional de Laura, y eso era todo lo que necesitaba. La idea de que yo pudiera tener una opinión válida ni siquiera parecía cruzar por su mente. Era una alianza de 2 contra 1, y yo estaba perdiendo la batalla en mi propio territorio. Los días se convirtieron en semanas. Laura seguía adelante con los preparativos, y mi resentimiento crecía. Las discusiones eran esporádicas pero intensas, siempre terminando con Laura llorando o acusándome de ser un mal esposo, un mal yerno. Comencé a pasar más tiempo en el trabajo, a llegar tarde a casa, solo para evitar la tensión. Nuestro hogar, antes mi refugio, se había convertido en un campo de minas emocional. Fue durante una de esas noches de insomnio, mientras miraba el techo y sentía el peso del mundo sobre mis hombros, que una idea comenzó a tomar forma. Al principio era vaga, un simple pensamiento de ¿qué pasaría si? Pero a medida que la situación se volvía más insostenible, la idea se hizo más clara, más definida. Si no podía hacer que Laura entendiera mi punto de vista, si no podía proteger nuestro espacio a través del diálogo, entonces tendría que tomar medidas unilaterales, tal como ella lo había hecho. Una acción que respetara a Ricardo, que le ofreciera una solución digna, pero que también reafirmara mis límites y protegiera la santidad de mi matrimonio, o lo que quedaba de él. Comencé a investigar. En secreto, durante mis horas de almuerzo o tarde en la noche, cuando Laura ya dormía. Busqué apartamentos pequeños y cómodos en alquiler, en zonas agradables, bien comunicadas, quizás cerca de un centro para personas mayores donde Ricardo pudiera socializar si quisiera. Consulté mis finanzas, calculando si podría permitirme pagar el alquiler de un lugar así por adelantado, al menos por un tiempo considerable, para que el dinero no fuera un argumento en contra. La idea de la sorpresa comenzó a germinar. No una sorpresa maliciosa, no una venganza, sino una solución proactiva. Una forma de decir, entiendo que Ricardo necesita cuidados y compañía,
pero también entiendo que nuestro matrimonio necesita su espacio y su privacidad para sobrevivir. Era una apuesta arriesgada. Sabía que Laura podría interpretarlo como una afrenta aún mayor, como un intento de alejar a su padre. Pero la alternativa, la de vivir con Ricardo bajo nuestro techo en esas condiciones, sentía que sería la muerte lenta y dolorosa de nuestra relación. El proceso de encontrar el lugar adecuado fue metódico. Visité varios apartamentos, imaginando a Ricardo en ellos. ¿Tendría suficiente luz? ¿Sería seguro? ¿Estaría cerca de tiendas, de un parque? Finalmente, encontré uno perfecto, un apartamento de un dormitorio, luminoso y moderno, en un edificio tranquilo con ascensor y algunas zonas comunes agradables. Estaba a solo 10 minutos en coche de nuestra casa, lo suficientemente cerca para que Laura pudiera visitarlo a diario si quería, pero lo suficientemente separado para preservar nuestra autonomía. Firmé el contrato de alquiler por 1 año, pagando los primeros 6 meses por adelantado, junto con la fianza. Contraté un servicio de mudanzas básico para el día que Ricardo supuestamente se mudaría con nosotros, pero para trasladar sus cosas esenciales a este nuevo apartamento. También compré algunos muebles básicos y acogedores para que no llegara a un espacio vacío. Todo esto lo hice en el más absoluto secreto. Laura estaba tan absorta en sus propios planes, tan convencida de que yo simplemente me resignaría, que no notó mis ausencias esporádicas ni mi comportamiento ligeramente más distraído. El peso de este secreto era enorme. Había noches en las que me despertaba con el corazón palpitando, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. ¿Estaba salvando mi matrimonio o cavando su tumba? Amaba a Laura, a pesar de todo. Pero también empezaba a entender que amarme a mí mismo, respetar mis propias necesidades, no era egoísmo, sino una necesidad vital. No podía seguir siendo el socio silencioso, el que siempre cedía, el que se encogía para que otros pudieran expandirse. Esta, sorpresa, era mi forma de decir, existo. Mis sentimientos importan. Y esta es mi línea en la arena. La fecha fijada para la mudanza de Ricardo se acercaba inexorablemente. Laura había organizado una especie de cena de bienvenida para la víspera, invitando a algunos de sus familiares, su tía Marta y su primo Esteban, supongo que para presentar un frente unido y celebrar la feliz adición a nuestro hogar. La tensión en nuestra casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Yo me movía como un autómata, asintiendo a sus planes, pero por dentro era un manojo de nervios y una determinación fría como el acero. Sabía que esa cena sería el escenario perfecto para mi anuncio. Un escenario público, que haría más difícil para Laura y Ricardo desestimar mi solución sin quedar ellos mismos en una posición incómoda. Llegó la noche de la cena. Nuestra casa, que siempre había sido un lugar de calidez, se sentía extraña, cargada de una expectación que a mí me resultaba sofocante. Ricardo ya había traído algunas cajas pequeñas, que estaban apiladas en un rincón del salón, como pequeños monumentos a mi derrota inminente, o eso creían ellos. Laura revoloteaba, asegurándose de que todo estuviera perfecto, su rostro iluminado con una mezcla de excitación y un toque de desafío cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos. Su tía Marta, una mujer corpulenta y de opiniones firmes, y su primo Esteban, más callado pero siempre del lado de su madre y de Laura, llegaron puntuales. Nos sentamos a la mesa. Laura sirvió la cena que había preparado con esmero. La conversación fluía, principalmente entre ella, Ricardo y sus parientes, llena de anécdotas sobre Ricardo, de lo maravilloso que sería tenerlo en casa. Yo permanecía mayormente en silencio, observando, esperando el momento adecuado. Ricardo, en particular, parecía disfrutar de ser el centro de atención, aceptando las alabanzas y las muestras de afecto con una sonrisa beatífica. Finalmente, cuando los postres estaban servidos y las tazas de café humeaban, Laura levantó su copa. «Quiero brindar», dijo, su voz llena de emoción. «Por papá. Por tenerlo finalmente con nosotros, en nuestro hogar. Sé que seremos muy felices todos juntos. Bienvenido a casa, papá». «Bienvenido, Ricardo», corearon la tía Marta y Esteban. Ricardo sonreía, conmovido. Este era mi momento. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mi voz, cuando hablé, fue sorprendentemente firme. «Yo también tengo un brindis», dije,
levantando mi copa. Todas las miradas se volvieron hacia mí, curiosas, quizás un poco sorprendidas por mi repentina participación. Y también tengo un regalo de bienvenida para Ricardo. Una sorpresa, de hecho. Laura me miró, una leve arruga de confusión en su frente. ¿Una sorpresa, David? ¿Qué es? Tomé una respiración profunda. He pensado mucho en esto, comencé, mi mirada fija en Ricardo, pero dirigiéndome a todos. He pensado en la comodidad de Ricardo, en su independencia, y también en la armonía de nuestro hogar, Laura. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Así que, como regalo de bienvenida, he alquilado un apartamento encantador para Ricardo. Está a solo 10 minutos de aquí, es moderno, luminoso, con todas las comodidades. He pagado el alquiler por los primeros 6 meses y he contratado una mudanza para que mañana mismo pueda instalarse allí con sus cosas esenciales. Incluso lo he amueblado un poco para que se sienta como en casa desde el primer día. Saqué de mi bolsillo un llavero con una llave y una pequeña tarjeta con la dirección y algunas fotos del apartamento que había impreso. Lo deslicé sobre la mesa hacia Ricardo. Feliz bienvenida, Ricardo. Espero que te guste tu nuevo hogar. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Podría haberse oído caer un alfiler. Los rostros de Laura, Ricardo, la tía Marta y Esteban pasaron de la sorpresa a la incredulidad y, en el caso de Laura, a una furia que comenzaba a teñir sus mejillas de un rojo intenso. Ricardo miraba la llave y las fotos como si fueran artefactos de otro planeta. Laura fue la primera en reaccionar. Su voz, cuando finalmente habló, fue un siseo bajo y peligroso. David, ¿qué demonios has hecho? ¿Sin consultarme? ¿Qué es esta broma de mal gusto? Sus ojos lanzaban chispas. No es ninguna broma, Laura, respondí con calma, aunque mi interior era un torbellino. Es una solución. Una solución que considera las necesidades de todos. Tu padre tendrá su espacio, su independencia, y nosotros mantendremos la nuestra. Creo que es lo mejor. Lo mejor, exclamó la tía Marta, interviniendo con su vozarrón. ¿Lo mejor es echar a un anciano de la casa de su propia hija? ¡Qué poca vergüenza, David! Ricardo, finalmente, pareció encontrar su voz. Era un gemido lastimero. Así que no me quieres aquí, David. Después de todo, me estás echando antes de llegar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo, el mismo truco que también le funcionaba con Laura. No te estoy echando, Ricardo, dije, mirándolo directamente. Te estoy ofreciendo un hogar propio, cómodo y digno, pagado por mí, cerca de nosotros. Un lugar donde puedas tener tu privacidad y nosotros la nuestra. Creo que es una oferta generosa. ¿Generosa?, Laura casi gritó, golpeando la mesa con el puño. Las tazas de café temblaron. Es una humillación. Has humillado a mi padre delante de nuestra familia. ¿Cómo te atreves a tomar una decisión así a mis espaldas? Laura, dije, y esta vez mi voz llevaba un filo de acero que incluso a mí me sorprendió. Tú tomaste la decisión de que tu padre se mudara con nosotros a mis espaldas, durante nuestro 10º aniversario. Lo presentaste como un hecho consumado, sin la más mínima consideración por mis sentimientos o mi opinión. Yo, al menos, he buscado una solución que intenta equilibrar las cosas. No fui consultado, así que tomé una decisión para proteger nuestro matrimonio y nuestro hogar. Este es mi regalo, mi solución. Y es definitiva. La declaración colgó en el aire, pesada e irrevocable. La cena de bienvenida se había convertido en un campo de batalla. Las cajas de Ricardo en el rincón parecían ahora un testimonio de planes frustrados. La sorpresa había sido desvelada, y las consecuencias apenas comenzaban a sentirse. El caos que siguió a mi anuncio fue inmediato y ensordecedor. Laura se levantó de la mesa de un salto, su rostro desencajado por la ira y la incredulidad. No puedo creer que nos hayas hecho esto, gritó, las lágrimas ahora sí brotando con genuina furia. A mi padre. A mí. Después de todo lo que he hecho por esta familia, por ti. ¿Qué has hecho tú, Laura?, pregunté, mi calma externa desmintiendo la tormenta interna. ¿Tomar decisiones unilaterales que afectan el núcleo de nuestra vida juntos?
Ignorar mis sentimientos y mis necesidades sistemáticamente. La tía Marta se unió al coro de indignación. Esto es inaudito. Ricardo, pobrecito, venir con toda su ilusión para esto. David, no tienes corazón. Esteban, su primo, simplemente asentía con la cabeza, mirando a Ricardo con falsa compasión. Ricardo, por su parte, adoptó el papel de mártir a la perfección. Se encogió en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Mejor me hubiera muerto antes que causar tantos problemas, gimoteó. Laurita, hija, perdóname por ser una carga. Papá, no digas eso, exclamó Laura, corriendo a su lado, abrazándolo protectoramente mientras me lanzaba una mirada cargada de veneno. No eres ninguna carga. Es él. Él es el problema. Los intentos de manipulación y culpabilización no se hicieron esperar. Laura me acusó de ser cruel, insensible, de querer destruir a su familia. Si me amaras de verdad, David, entenderías lo importante que es esto para mí. Un buen hijo, una buena hija, cuida de sus padres. Tú solo piensas en ti mismo. Has humillado a mi padre, y a mí. No, Laura, respondí, manteniéndome firme a pesar del nudo que sentía en la garganta. Te amo, o al menos amaba la idea de lo que éramos. Pero el amor no puede ser una calle de un solo sentido. Y cuidar de los padres no significa sacrificar el propio matrimonio, la propia paz mental, especialmente cuando hay alternativas razonables. El apartamento es una excelente solución. Está pagado, amueblado, listo para que Ricardo se mude mañana, tal como estaba previsto que se mudara, pero a un lugar que no destruirá lo poco que queda de nuestra relación. La tía Marta intentó una táctica diferente. David, recapacita. Eres un hombre razonable. Ricardo no ocupará mucho espacio. Será como tener un abuelito en casa. ¿Puede ayudar con las cosas? Con todo respeto, tía Marta, la interrumpí, esto es entre Laura, Ricardo y yo. Y la decisión está tomada. El apartamento está disponible. La mudanza está organizada. Es la única opción que estoy dispuesto a aceptar. La cena, por supuesto, terminó abruptamente. La tía Marta y Esteban se llevaron a un Ricardo sollozante, no sin antes lanzarme miradas de profundo desprecio. Laura se quedó, pero la atmósfera era irrespirable. Una vez que se fueron, se volvió hacia mí, sus ojos reducidos a dos rendijas furiosas. Has arruinado todo, David, susurró con una intensidad que helaba. Todo. No, Laura, dije, sintiendo un cansancio infinito. He intentado salvar algo. Quizás no lo veas ahora, pero esta situación, la de tu padre mudándose con nosotros bajo estas condiciones impuestas, nos habría destruido por completo. Esto nos da una oportunidad. O al menos, me la da a mí para no seguir viviendo así. Durante los días siguientes, la casa fue un témpano de hielo. Laura apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para lanzarme reproches o para informarme de alguna llamada de un familiar indignado por mi crueldad. Ricardo, por supuesto, no se mudó al apartamento que yo había preparado. Se quedó en su casa, y Laura pasaba la mayor parte del día allí, cuidándolo, quejándose conmigo por teléfono de lo difícil que era todo, como si la culpa fuera enteramente mía por no haber aceptado sus planes originales. Yo seguí pagando el alquiler del apartamento vacío, un recordatorio mensual de mi intento fallido de encontrar una solución intermedia. Me sentía solo, profundamente herido, pero también extrañamente, liberado. Había dicho lo que pensaba. Había actuado. Ya no era el felpudo silencioso. La verdadera confrontación, el punto de inflexión, llegó una noche, aproximadamente 2 semanas después de la desastrosa cena. Yo había llegado tarde del trabajo, agotado. Laura estaba en la cocina, con una expresión sombría. El aire estaba cargado. Tenemos que hablar, dijo, sin mirarme. Sí, tenemos que hacerlo, respondí, sentándome a la mesa. Estaba preparado para lo peor. Y entonces, lo solté todo. No con ira, sino con una tristeza profunda y una claridad que me sorprendió a mí mismo. Le hablé de cómo me había sentido en nuestro aniversario, de la bofetada que supuso su anuncio. Le recordé todas las veces que sus planes, los de su padre,
habían pasado por encima de los nuestros, de mis sentimientos. Le describí la soledad que sentía dentro de mi propio matrimonio, la sensación de ser un socio de segunda clase, un proveedor de fondos y un accesorio conveniente, pero no un compañero con voz y voto. Laura, dije, mi voz quebrándose ligeramente, te he amado durante más de una década. He intentado ser el esposo que creías merecer, el yerno que tu padre esperaba. Pero en algún punto del camino, me perdí a mí mismo. Me perdí tratando de complacerlos a ambos, tratando de mantener una paz que solo existía en la superficie. El día que anunciaste que tu padre se mudaba con nosotros, sin consultarme, algo se rompió dentro de mí. Fue la gota que colmó el vaso. Le expliqué que el apartamento para Ricardo no era un acto de maldad, sino un intento desesperado de salvar lo nuestro, de crear un espacio donde pudiéramos seguir siendo una pareja y donde ella pudiera seguir siendo una hija. Pero parece que para ti, Laura, solo hay una opción válida, la tuya. Donde yo no cuento. Ella escuchó en silencio, lo cual fue una sorpresa. Cuando terminé, había lágrimas en sus ojos, pero no eran las lágrimas de ira o de chantaje que había visto antes. Parecían lágrimas de genuina confusión. Dolor. Yo no sabía que te sentías así, David, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tan ignorado. Tan infeliz. Para mí, cuidar de papá era lo natural, lo correcto. Pensé que tú lo entenderías sin más. ¿Pero a qué costo, Laura? Pregunté suavemente. ¿A costa de nuestro matrimonio? ¿A costa de mi bienestar? ¿No crees que yo también merezco ser una prioridad en tu vida, así como tú lo eres en la mía? Un matrimonio es una sociedad de dos, no una monarquía donde uno dicta y el otro obedece. Hablamos durante horas esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me escuchaba, que mis palabras estaban penetrando la coraza de hija perfecta que se había construido. Hubo lágrimas, muchas. Hubo reproches mutuos, porque yo también había callado demasiado tiempo, permitiendo que la situación llegara a ese extremo. Pero también hubo una chispa de entendimiento. No fue una solución mágica. El daño estaba hecho, y la confianza, gravemente herida. Laura admitió, con dificultad, que había dado por sentada mi complacencia, que se había dejado llevar por la presión de su padre y por su propia idea de lo que debía hacer, sin considerar realmente el impacto en nuestra relación. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a cambiar, muy lentamente. Laura empezó a visitar a su padre en su casa, pero también empezó a pasar más tiempo conmigo, a preguntarme cómo estaba, a incluirme en pequeñas decisiones. Seguíamos pagando el alquiler del apartamento vacío, que ahora se había convertido en una especie de símbolo de nuestra crisis. Un día, Laura me propuso algo que me sorprendió. ¿Qué tal si vamos a terapia de pareja, David? Creo que la necesitamos. Necesito aprender a escucharte. Y quizás tú necesites aprender a hablar antes de que las cosas lleguen tan lejos. Acepté. Fue la decisión más difícil y, al mismo tiempo, la más esperanzadora que habíamos tomado en años. La terapia fue un camino arduo. Tuvimos que desenterrar muchos resentimientos, muchas heridas ocultas. Laura tuvo que confrontar la dinámica de codependencia con su padre, y yo tuve que aprender a establecer límites de manera más asertiva y temprana. Ricardo nunca se mudó al apartamento que alquilé. Después de unos meses, viendo que la situación no cambiaba a su favor y que Laura comenzaba a establecer ciertas distancias saludables, decidió, con mucha reticencia y no pocas quejas, buscar una solución por su cuenta, con la ayuda de Laura. Encontró una pequeña vivienda tutelada que, para sorpresa de todos, incluso pareció gustarle una vez que se acostumbró a la idea de tener su propio espacio y compañía de su edad. Dejamos de pagar el alquiler del apartamento sorpresa, no sin una sensación agridulce. Nuestro matrimonio no volvió a ser el mismo de antes. Pero, en cierto modo, eso fue algo bueno. La ingenuidad se había perdido, pero había sido reemplazada por una comprensión más profunda y realista de lo que significaba ser compañeros. Aprendimos que el amor no es suficiente si no va acompañado de respeto mutuo, comunicación honesta y la voluntad de poner la relación por encima de las presiones externas, incluso las familiares. A día de hoy, años después de aquella fatídica cena de aniversario,
Puedo decir que hemos reconstruido nuestra relación sobre cimientos más sólidos. Laura sigue siendo una hija dedicada, pero ahora entiende que también es una esposa, y que ese papel requiere un compromiso igual de importante. Ricardo sigue siendo Ricardo, pero la dinámica ha cambiado. Sabe que hay límites que no puede cruzar, y que yo ya no soy el yerno pasivo que una vez conoció. Mi sorpresa, de aquella noche, aunque nacida de la desesperación, se convirtió en el catalizador de un cambio necesario. Me enseñó que mi voz importa, que mi bienestar es fundamental y que tengo derecho a defender mi espacio y mi paz. Me di cuenta de que mi valor es intrínseco y no depende de la validación de nadie más, ni siquiera de la de mi esposa. Esa fue, quizás, la victoria final más importante, la reconquista de mi propia autoestima. Las relaciones con la familia de Laura tardaron en sanar. La tía Marta todavía me mira con cierto recelo en las reuniones familiares, pero incluso ella ha admitido, en voz baja a Laura, que quizás David tuvo algo de razón. El respeto, a veces, se gana de las formas más inesperadas. Así que esa fue mi historia, la vez que una sorpresa de aniversario no deseada me llevó a dar mi propia sorpresa, una que lo cambió todo, no solo para mi familia, sino fundamentalmente para mí. Me obligó a levantarme, a encontrar mi voz y a luchar por el tipo de vida y de matrimonio que realmente merecía. Aprendí que el verdadero apoyo no siempre viene envuelto en palabras dulces, sino a veces en acciones difíciles que establecen límites saludables. Y aprendí que la autosuficiencia y el autorrespeto son los pilares sobre los que se construye cualquier relación duradera y equitativa. ¿Alguno de ustedes ha tenido que tomar una decisión drástica para proteger su paz o su relación, una decisión que quizás al principio no fue entendida por sus seres queridos? ¿Cómo lo manejaron? Compartan sus experiencias en los comentarios de abajo. Me encantaría leerlas y saber que no estoy solo en este tipo de travesías. Siempre hay algo que aprender de las vivencias de los demás, ¿no creen? No olviden darle al botón de me gusta, si esta historia les ha tocado de alguna manera, si ha resonado con algo que han vivido o sentido. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si quieren escuchar más narraciones sobre los desafíos y las victorias que la vida nos presenta. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias enormes por escucharme hoy, por acompañarme en este relato tan personal. Y recuerden siempre, donde quiera que estén, su voz importa, sus sentimientos son válidos, y merecen ser un socio igualitario y respetado en su propia vida. Nunca dejen que nadie apague su luz ni minimice su valor. A veces, la sorpresa más grande que podemos dar es la de nuestra propia e inquebrantable resiliencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.